Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a comenzar con las clases de geografía. Vamos a hablar de forma introductoria lo que trata de la ciencia de la geografía. Bueno, primero, geografía es ante todo una ciencia que investiga varias relaciones, sobre todo la famosa interrelación del hombre con su medio. Cuando me refiero a su medio ambiente, no solo me refiero propiamente dicho a la naturaleza, sino a la misma labor del ser humano en comunidad. Y sobre todo, cómo la comunidad humana afecta a la naturaleza. A ese conjunto de aspectos y factores se le llama interrelación. Y esta interrelación con el medio geográfico es obvio que genera un efecto, una causa. Por ejemplo, actualmente creo que habrán escuchado sobre los problemas de la contaminación que hay en el ambiente y sobre todo que tiene que ver con el cambio climático. Pues ese sería un efecto del hombre que ha tenido con la naturaleza, Entonces, esta ciencia geográfica ya nace en tiempos muy antiguos con los griegos, Pero en fin, podríamos hablar de Estrabón, un hombre que vivió en el siglo 50 aproximadamente antes de Cristo, que escribió un libro llamado Geografía, donde plantea por primera vez, en este caso, la investigación de los recursos naturales propios de una región. Y sobre todo la relación de la fauna y flora, de cómo afecta a una comunidad humana. O podemos también hablar de ese sabio naturalista que visitó el Perú a inicios del siglo XIX. Me refiero a Alejandro von Humboldt o Alejandro de Humboldt. O también podemos recordar esa frase que todos los peruanos creo que siempre hemos escuchado alguna vez, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. ¿A quién se atribuye esa frase? Pues a Antonio Raimondi, un naturalista, un geógrafo, en fin, un investigador de la geografía en el Perú, italiano nacionalizado peruano. Entonces, todo eso nos da ciertas características de lo que estamos hablando, en este caso de la geografía. Cómo el hombre establece su relación con su medio ambiente. Cuando me refiero a un medio ambiente, recordemos, es el estrato natural, es decir, el territorio físico, pero también el estrato humano, social, el desarrollo de la comunidad humana en ese territorio. Bueno, características. Una de las características más importantes de la geografía es que es integradora, porque tiene un distinto de relaciones, como te estaba diciendo. ¿Qué relaciones, profesor? Primero, es obvio que el ser humano modifica el medio por el cual vive. Es obvio que lo modifica, no solo lo contamina. Es obvio que al crear la urbe, esas ciudades, pues es obvio que quitamos terrenos al medio natural para vivir nosotros, Esa sería parte de una relación, de cómo nosotros podemos generar un dinamismo equilibrado o ecológico, como ahora se llama, con su medio geográfico. Y no solo eso, valorizarlo, lo que después los biólogos pueden llamar ecosistema, es decir, la integración de la fauna y la flora de una manera orgánica y dinámica que hace que ese desarrollo de de ese espacio geográfico, de ese ambiente, de esos bosques, sea armonioso y que el hombre lo reconozca y lo respete, que se encuentre equilibrado y que no lo afecte, que no lo contamine. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que los incas o las comunidades anteriores, antiguas, tuvieron una relación más óptima comparado con la actual, que no tenemos una buena relación con el sentido ecológico. Ahora, no solo eso, revalorizar la naturaleza, su espacio territorial, implica también desarrollar o investigar otras ciencias, las llamadas fuerzas naturales. Nosotros reconocemos, por ejemplo, en el Perú, en la época de verano, lo que es el famoso El Niño, cómo las corrientes marinas afectan al clima y sobre todo cómo afectan a través de ciertos desastres naturales, huaicos, en fin, todos esos problemas que genera por lo que es el cambio, en este caso del ambiente, de la temperatura de las aguas. Entonces es integradora, es sistemática porque vamos a organizar en varias partes, en varias disciplinas y ciencias a la geografía con ciertos aspectos y factores. La relación del hombre con la naturaleza y la relación del hombre como ser humano.
es decir, como una sociedad idónea que tiene que reconocer ese espacio geográfico. Cuando me refiero al espacio geográfico, me refiero no solo a su territorio, sino a esas múltiples relaciones con el famoso ecosistema, ¿no? Lo que antiguamente se llamaba la biogeografía, que era muy importante como concepto en el siglo XIX. ¿Cuál sería entonces, por ejemplo, acá te pongo, ¿no? Una de las ciencias que se relaciona con la geografía es la geología, que es el estudio de la Tierra. Otro sería la biología. Otro sería hasta la misma política, que se habla de la geopolítica, ¿no? El objeto entonces de estudio de la geografía estaríamos hablando de la superficie terrestre. Pero cuando hablamos de la superficie terrestre, no solo vamos a referirnos al medio natural, sino qué es lo que hace que este medio natural sea de tal lugar, sea de tal manera, ¿no? Es por eso que se habla diversidad y relación, ¿no? Diversidad de por qué ciertos lugares tienen ciertas características. Por ejemplo, acá en el Perú nosotros no tenemos huracanes. Sí, algunos vientos huracanados, pero no huracanes. Y eso es lo que se debe a lo que son la cordillera de los Andes, muy distinto al área geográfica de Norteamérica, que sí reconocen huracanes, ¿no? ¿Por qué en México, ¿no? en su forma geográfica, no tiene mucho recurso hídrico, muy distinto a nuestra zona, ¿no? En fin, ¿por qué en ciertas zonas hay desiertos? Recordemos que en la zona sur del Perú, cerca de Chile, tenemos uno de los desiertos más áridos del mundo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características de que se crean estos desiertos, ¿no? Porque hay valles, ¿no? Entonces todo eso se llama diversidad y, como te vuelvo a repetir, la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Ahora, estas fuerzas naturales con las fuerzas humanas chocan, se relacionan, viven o conviven, y por lo tanto el objeto de estudio, ¿no? es la superficie y su diversidad y relación del hombre con la naturaleza. Bueno, ahora sí pasemos a las ramas, ¿no? Desde el siglo XIX, varios autores ya plantean ciertos principios para esta ciencia, ¿no? Si vamos a estudiar la superficie terrestre o la dinámica de un lugar, ¿no? ¿Cuáles serían sus características que lo organizan? En este caso, le dividen de esta manera, en geografía general y regional. En la geografía general tenemos dos aspectos: la geografía física y humana. La geografía física, propiamente dicho, el territorio en sí, el espacio en sí. Ahí podemos hablar de varias, ¿no? Ciencias a su vez que se investigan. La geomorfología, como dije, la constitución de estos ecosistemas. La biogeografía, cómo estas distintas relaciones de equilibrio de naturaleza se relacionan con la sociedad. Bueno, en el siglo XIX estaba influenciado por una corriente científica llamada el positivismo, donde planteaban que igual como los fenómenos naturales existen con una serie de principios o leyes, igual tenía que estar organizada la sociedad. De ahí comienza a ver las teorías evolutivas en el siglo XIX. Es decir, tenían una idea del llamado determinismo. O sea, ¿qué es el determinismo? Es simplemente cuando las fuerzas o leyes de la naturaleza afectan a una comunidad X. Y por lo tanto no podríamos hablar de libre albedrío. Ojo, eso todo era polémico en el siglo XIX. ¿No? La biogeografía, por lo tanto, implicaba de que el espacio geográfico de un lugar necesariamente afectaba, ¿no? a las personas que vivían en dicho lugar. De ahí viene también la climatología, el estudio de los climas, ¿no? La hidrología, el estudio de los suelos, etcétera, etcétera. Bueno, se han hecho una serie de trabajos, algunos trabajos muy polémicos para su época, pero también hay que entenderlos en el contexto, ¿no? Todo eso muchas veces las teorías, en la ciencia sabemos, las teorías se revalidan. En cambio, ¿no? La geografía humana implica, como te dije, las consecuencias, ¿no? o los efectos que tiene en las distintas comunidades humanas. Es decir, cómo afecta al hombre el lugar. Como vuelvo a repetirte, si ahora hablamos del cambio climático, hablamos de que en verdad la ciudad o la sociedad humana en general, la humanidad, afecta al problema de la Tierra. Hasta podríamos hablar que algunos teóricos hablan de la famosa plaga humana, la famosa superpoblación, ¿no? Entonces, esa relación
¿no?, que tiene que ser intrínseca, o mejor dicho, fundamental entre el hombre y la naturaleza, debe ser dinámica y armoniosa, como antiguamente los incas, los mayas, las sociedades anteriores lo desarrollaron. Entonces podríamos hablar hasta de la tecnología y el desarrollo socioeconómico, ¿no? Entonces, cuando una persona vive, una comunidad vive en un lugar, necesariamente es obvio que acapara recursos. Esa es la famosa reciprocidad económica. Por lo tanto, uno de los pilares de la geografía es la economía. Es decir, la economía implica, y eso se creía en el siglo XVIII con Adam Smith, que el lugar geográfico, necesariamente, el acaparamiento de recursos daba a una sociedad, a un estado, el desarrollo social de ese estado, ¿no?, el acaparamiento de ciertos recursos esenciales. Es obvio que también a un dinamismo político. Los alemanes ya en el siglo XIX hablaban de la geopolítica, que, o sea, lo politizaron de una manera terriblemente radical. Se hablaba de la geopolítica social, que quiere decir la relación del Estado, la economía con el medio ambiente, ¿no?, y que afecta, ¿no?, a la sociedad social, ¿no?, que implica a la humanidad, ¿no? Bueno, se habla pues que en las sociedades actuales somos más contaminantes que antiguamente, ¿no? O sea, no tenemos una cultura o una educación básica de respetar, ¿no?, al medio ambiente, y no solamente al medio ambiente, sino para con los demás, para con el otro. Pasemos al área regional, ¿no?, a la geografía regional, ¿no? Todo esto nace en el contexto del siglo XIX. Tenemos ahí la corología. La corología no es más que el estudio, parte de la biogeografía, ¿no?, donde se estudia, ¿no?, en este caso, los recursos naturales, es decir, la fauna y la flora de un lugar, ¿no?, como un organismo único y viviente, y sobre todo, cómo afecta a la sociedad humana, ¿no? Esa era la corología, ¿no? Por lo tanto, ahí podemos hablar de una causa económica y política, el aprovechamiento de recursos en un territorio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en la selva hay un aprovechamiento de recursos pues, naturales, básicos, ¿no?, desde el petróleo y sobre todo madereros y otros más, o en la sierra, minerales, o en la costa, ¿no?, qué sé yo, otros recursos. Entonces, ese es el área regional, ¿no? La geografía general se complementa con el área regional, ¿no? Bueno, ahora sí pasemos a la parte última, que son los principios, ¿no? Entonces recordemos que la geografía es aquella ciencia que, ¿no?, estudia la relación del hombre con su medio ambiente, ¿no? Sí. Ahora, este medio ambiente se desarrolla en dos aspectos: el aspecto netamente geográfico, territorial, y el aspecto de comunidad humana, de cómo la sociedad se relaciona con la naturaleza, ¿no? Bueno, ahora sí, los principios. Como te dije, hubo varios autores ya desde el siglo, ¿no?, XVI, XVII, XVIII, comenzaron a dar ciertos principios a esta ciencia nueva, ¿no? Tenemos el principio de localización, dado por Frederick Russell, el alemán Frederick Russell, donde habla sobre todo del principio de situación geográfica. ¿Qué quiere decir? Que la constitución de un Estado está, entre comillas, determinado por su situación real geográfica. De ahí nace, ya se puede decir, es uno de los iniciadores de esta pseudociencia, que algunos consideran lo que es la geopolítica, ¿no? Después tenemos el principio de conexión, dado por el francés Paul Vidal de Lablache, ¿no? De Lablache hablaba de la realidad interrelacionada, la posibilidad. Si Russell era determinista, es decir, el hombre está determinado a merced de su espacio geográfico, ¿no?, de Lablache hablaba, no, el hombre modifica el espacio geográfico, ¿no? Y la razón la daba de Lablache, ¿no? Podemos hablar de que las sociedades más ricas del mundo, por ejemplo Japón o Estados Unidos, no es la característica que tengan muchos recursos naturales. Es más, pueden tener recursos capitales, dinero, pero recursos naturales poco o nada, ¿no? Entonces, de Lablache, hay una posibilidad de que el hombre modificador, ¿no?, hace que el desarrollo geográfico sea de otra manera. También hablamos del principio de dinamismo, ¿no?, dado por Jean Brunès. Brunès decía: todo se transforma
a mi alrededor. Bueno, estamos en un contexto del siglo XIX. Recordemos que aún la escolástica medieval perdura todavía, ¿no? Recordemos que la teoría evolutiva se va a imponer como una polémica en el siglo XIX, ¿no? Contra el creacionismo, que quiere decir que muchas las escuelas y universidades europeas están influenciados por los principios divinos, ¿no? Los principios que ellos van a introducir como principios naturales, lo que después va a ser la ciencia dura. Y por lo tanto Brunet va a decir que una característica es que no es nada estático, todo está en constante cambio. Y acá cuando hablamos de un cambio geográfico, hablamos del proceso en sí, del desarrollo de las estaciones, los climas, hasta podemos hablar de los movimientos telúricos y las sociedades, ¿no? Todo se transforma a mi alrededor. Y el principio, se podría decir, científico por excelencia, ¿no? La causalidad, dada por este sabio naturalista alemán, ¿no? Alejandro de Humboldt o Alexander von Humboldt, ¿no? Buscar las causas para establecer las consecuencias. ¿Qué quiere decir, no? Las causas son importantes, ¿no? Encontrar una causa implica reconocer un efecto, ¿no? Bueno, chicos, hasta ahí la clase